Semejante a la noche, de Alejo Carpentier. El mar empezaba a verdecer entre los promontorios, todavía en sombras, cuando la caracola del vigía anunció las 50 naves negras que nos enviaba el rey Agamenón. Al oír la señal, los que esperaban desde hacía tantos días sobre las boñigas de las eras empezaron a bajar el trigo hacia la playa, donde ya preparábamos los rodillos que servirían para subir las embarcaciones hasta las murallas de la fortaleza. Cuando las quillas tocaron la arena, hubo algunas riñas con los timoneles, pues tanto se había dicho a los micenianos que carecíamos de toda inteligencia para las faenas marinas, que trataron de alejarnos con sus pértigas. Además, la playa se había llenado de niños que se metían entre las piernas de los soldados, entorpecían las maniobras y se trepaban a las bordas para robar nueces debajo de los banquillos de los remeros. Las olas claras del alba se rompían entre gritos, insultos y agarradas a puñetazos, sin que los notables pudieran pronunciar sus palabras de bienvenida en medio de la baruanda. Como yo había esperado algo más solemne, más festivo, de nuestro encuentro con los que venían a buscarnos para la guerra, me retiré, algo decepcionado, hacia la higuera en cuya rama gruesa gustaba de montarme, apretando un poco las rodillas sobre la madera, porque tenía un no sé qué de flancos de mujer. A medida que las naves eran sacadas del agua, al pie de las montañas que ya veían el sol, se iba atenuando en mí la mala impresión primera, debida sin duda al desvelo de la noche de espera, y también al haber bebido demasiado el día anterior con los jóvenes de tierras adentro, recién llegados a esta costa, que habrían de embarcar con nosotros un poco después del próximo amanecer. Al observar las filas de cargadores de jarras, de odres negros, de cestas, que ya se movían hacia las naves, crecía en mí, con un calor de orgullo, la conciencia de la superioridad del guerrero. Aquel aceite, aquel vino resinado, aquel trigo sobre todo, con el cual se cocerían, bajo ceniza, las galletas de las noches en que dormiríamos al amparo de las proas mojadas, en el misterio de alguna ensenada desconocida. Camino de la magna cita de naves. Aquellos granos que habían sido cosechados con ayuda de mi pala eran cargados ahora por mí, sin que yo tuviese que fatigar esos largos músculos que tengo, estos brazos hechos al manejo de la pica de fresno, en tareas buenas para los que solo sabían de oler la tierra. Hombres, porque la miraban por sobre el sudor de sus bestias, aunque vivieran encorvados encima de ella, en el hábito de deshiervar y arrancar y rascar, como los que sobre la tierra pacían. Ellos nunca pasarían bajo aquellas nubes que siempre ensombrecían, en esta hora, los verdes de las lejanas islas de donde traían el silifión de acre perfume. Ellos nunca conocerían la ciudad de anchas calles de los troyanos, que ahora íbamos a cercar, atacar y asolar. Durante días y días nos habían hablado los mensajeros del rey de Micenas, de la insolencia de Príamo, de la miseria que amenazaba a nuestro pueblo por la arrogancia de sus súbditos, que hacían mofa de nuestras viriles costumbres, trémulos de ira. Supimos de los rezos lanzados por los de Ilios a nosotros, acayenos de largas cabelleras, cuya valentía no es igualada por la de pueblo alguno. Y fueron clamores de furia, puños alzados, juramentos hechos con las palmas en alto, escudos arrojados a las paredes, cuando supimos del rapto de Helena de Esparta. A gritos nos contaban los emisarios de su maravillosa belleza, de su porte y de su adorable andar, detallando las crueldades a que era sometida en su abyecto cautiverio, mientras los odres derramaban el vino en los cascos. Aquella misma tarde, cuando la indignación bullía en el pueblo, se nos anunció el despacho de las 50 naves. El fuego se encendió entonces en las fundiciones de los bronceros, mientras las viejas traían leña del monte. Y ahora, transcurridos los días, yo contemplaba las embarcaciones alineadas a mis pies, con sus quillas potentes, sus mástiles al descanso entre las bordas como la virilidad entre los muslos del varón, y me sentía un poco dueño de esas maderas que un portentoso ensamblaje, cuyas artes ignoraban los de acá, transformaban en corceles de corrientes, capaces de llevarnos a donde desplegábanse en acta de grandezas el máximo acontecimiento de todos los tiempos. Y me tocaría a mí, hijo de talabartero, nieto de un castrador de toros, la suerte de ir al lugar en que nacían las gestas, cuyo relumbre nos alcanzaban por los relatos de los marineros. Me tocaría a mí la honra de contemplar las murallas de Troya, de obedecer a los jefes insignes y de dar mi ímpetu y mi fuerza a la obra del rescate de Helena de Esparta. Másculo empeño, suprema victoria de una guerra que nos daría por siempre prosperidad, dicha y orgullo. Aspiré hondamente la brisa que bajaba por la ladera de los olivares y pensé que sería hermoso morir en tan justicida lucha por la causa misma de la razón. La idea de ser traspasado por una lanza enemiga me hizo pensar, sin embargo, en el dolor de mi madre y en el dolor
más hondo tal vez, de quien tuviera que recibir la noticia con los ojos secos, por ser el jefe de la casa. Bajé lentamente hacia el pueblo, siguiendo la senda de los pastores. 3 cabritos retozaban en el olor del tomillo. En la playa seguía embarcándose el trigo. 2. Con bodoneos de vihuela y repiques de tojoletas, festejábase en todas partes la próxima partida de las naves. Los marinos de la Gallarda andaban ya en zarambeques de negras zorras, alternando el baile con coplas de sobado, como aquella de la moza del retoño, en que las manos tentaban el objeto de la rima, dejado en puntos por las voces. Seguía el trasiego del vino, el aceite y el trigo, con ayuda de los criados indios del vedor, impacientes por regresar a sus tierras lejanas. Camino del puerto, el que iba a ser nuestro capellán arreaba 2 bestias que cargaban con los fuelles y flautas de un órgano de palo. Cuando me tropezaba con gente de la armada, eran abrazos ruidosos, de muchos aspavientos, con risas y alardes para sacar las mujeres a sus ventanas. Éramos como hombres de distintas razas, forjados para culminar empresas que nunca conocerían el panadero ni el cargador de ovejas, y tampoco el mercader que andaba pregonando camisas de Holanda, orandas de caireles de monjas en patios de comadres. En medio de la plaza, con los cobres al sol, los 6 trompetas del adelantado se habían concertado en folias, en tanto que los atambores borgoñeses atronaban los parches y bramaba, como queriendo morder, un sacabuche con fauces de tarasca. Mi padre estaba en su tienda, oliente a pellejos y a cordobanes, hincando las lesnas en una acción con el desgano de quien tiene puesta la mente en espera. Al verme, me tomó en brazos con serena tristeza, recordando tal vez la horrible muerte del Cristobalillo, compañero de mis travesuras juveniles, que había sido traspasado por las flechas de los indios de la boca del Drago. Pero él sabía que era locura de todos, en aquellos días, embarcar para las Indias, aunque ya dijeran muchos hombres cuerdos que aquello era engaño común de muchos y remedio particular de pocos. Algo alabó de los bienes de la artesanía, del honor, tan honor como el que se logra en riesgosas empresas, de llevar el estandarte de los talabarteros en la procesión del Corpus, ponderó la olla segura, el arca repleta, la vejez apacible. Pero, habiendo advertido tal vez que la fiesta crecía en la ciudad, y que mi ánimo no estaba para cuerdas razones, me llevó suavemente hacia la puerta de la habitación de mi madre. Aquel era el momento que más temía, y tuve que contener mis lágrimas ante el llanto de la que sólo habíamos advertido de mi partida cuando todos me sabían ya asentado en los libros de la casa de la contratación. Agradecí las promesas hechas a la Virgen de los Mariantes por mi pronto regreso, prometiendo cuando quiso que prometiera, en cuanto a no tener comercio deshonesto con las mujeres de aquellas tierras, que el diablo tenía en desnudez medianamente edénica para mayor confusión y extravío de incautos, cuando no maleados por la vista de tanta carne al desgaire. Luego, sabiendo que era inútil rogar a quien sueña ya con lo que hay detrás de los horizontes, mi madre empezó a preguntarme con voz dolorida por la seguridad de las naves y la pericia de los pilotos. Yo exageré la solidez y marinería de la Gallarda, afirmando que su práctico era veterano de Indias, compañero de Nuño de García, y para distraerla de sus dudas, le hablé de los portentos de aquel mundo nuevo, donde la uña de la gran bestia y la piedra a besar curaban todos los males, y existía, en tierra de Omeguas, una ciudad toda hecha de oro, que un buen caminador tardaba 1 noche y 2 días en atravesar, a la que llegaríamos, sin duda, a menos de que halláramos nuestra fortuna en comarcas aún ignoradas, cunas de ricos pueblos por sojuzgar. Moviendo suavemente la cabeza, mi madre habló entonces de las mentiras y jactancias de los indianos, de amazonas y antropófagos, de las tormentas de las Bermudas y de las lanzas enherboladas que dejaban como estatua al que hinchaban. Viendo que a discursos de buen augurio yo oponía verdades de mala sombra, le hablé de altos propósitos, haciéndole ver la miseria de tantos pobres idólatras, desconocedores del signo de la cruz. Eran millones de almas las que ganaríamos a nuestra santa religión, cumpliendo con el mandato de Cristo a los apóstoles. Éramos soldados de Dios, a la vez que soldados del Rey, y por aquellos indios bautizados y encomendados, librados de sus bárbaras supersticiones por nuestra obra, conocerían nuestra nación el premio de una grandeza inquebrantable, que nos daría felicidad, riquezas y poderío sobre todos los reinos de Europa. Aplacada por mis palabras, mi madre me colgó un escapulario en el cuello y me dio varios ungüentos contra las mordeduras de limañas ponzoñosas, haciéndome prometer, además, que siempre me pondría para dormir unos escarpines de lana que ella misma había tejido.
y como entonces replicaron las campanas de la catedral, fue a buscar el chal bordado que solo usaba en las grandes oportunidades. Camino del templo, observé que a pesar de todo, mis padres estaban como acaecidos de orgullo por tener un hijo alistado en la armada del adelantado. Saludaban mucho y con más demostraciones que de costumbre, y es que siempre es grato tener un mozo de pelo en pecho que sale a combatir por una causa grande y justa. Miré hacia el puerto. El trigo seguía entrando en las naves. 3. Yo la llamaba mi prometida, aunque nadie supiera aún de nuestros amores. Cuando vi a su padre cerca de las naves, pensé que estaría sola, y seguía aquel muelle triste, batido por el viento, salpicado de agua verde, abarandado de cadenas y argollas verdecidas por el salitre, que conducían a la última casa de las ventanas verdes siempre cerradas. Apenas hice sonar la alabarda vestida de verdín, se abrió la puerta y con una ráfaga de viento que traía garúa de olas, entré en la estancia donde ya ardían las lámparas a causa de la bruma, en un hondo butacón de brocado antiguo, y se recostó la cabeza sobre mi hombro, con tan resignada tristeza que no me atreví a interrogar sus ojos que yo amaba, porque siempre parecía contemplar cosas invisibles con aire asombrado. Ahora, los extraños objetos que llenaban la sala cobraban un significado nuevo para mí. Algo parecía ligarme al astrolabio, la brújula y la rosa de los vientos. Algo también al pez sierra que colgaba de las vigas del techo y a las cartas de Mercator y Ortelius que se abrían a los lados de la chimenea, revueltos con mapas celestiales habitados por osas, canes y sagitarios. La voz de mi prometida se alzó sobre el silbido del viento que colgaba por debajo de las puertas, preguntando por el estado de los preparativos. Aliviado por la posibilidad de hablar de algo ajeno a nosotros mismos, le conté de los sulpicianos y recoletos que embarcarían con nosotros, alabando la piedad de los gentiles hombres y cautivadores escogidos por quienes hubiera tomado posesión de las tierras lejanas del nombre en rey de Francia. Le dije cuanto sabía del gigantesco río Colbert, todo orlado de árboles centenarios de los que colgaban como musgos plateados, cuyas hojas rojas corrían majestuosamente bajo el cielo blanco de garzas. Llevábamos víveres para 6 meses. El trigo llenaba los hollados de la bella y la amable. Íbamos a cumplir una gran tarea civilizadora en aquellos inmensos territorios selváticos que se extendían desde el ardiente Golfo de México hasta las regiones del Chicagua, enseñando nuevas artes a las naciones que en ellos residían. Cuando yo creía a mi prometida más atenta a lo que narraba, la vi erguirse ante mí con sorprendente energía, afirmando que nada glorioso había en la empresa que estaba haciendo repicar, desde el alba, todas las campanas de la ciudad. La noche anterior, con los ojos ardidos por el llanto, había querido saber algo de este mundo de allende de mar, hacia el cual marcharía yo ahora, y, tomando los ensayos de Montaigne, en el capítulo que trata de los carruajes, había leído cuanto a América se refería. Así se había enterado de la perfidia de los españoles, de cómo, con el caballo y la lombarda, se habían hecho pasar por dioses. Encendida de virginal indignación, mi prometida me señalaba el párrafo en el que el bordelés escéptico afirmaba que nos habíamos valido de la ignorancia e inexperiencia de los indios para traerlos a la traición, lujuria, avaricia y crueldades propias de nuestras costumbres. Cegada por tan pérfida lectura, la joven que piadosamente lucía una cruz de oro en el escote aprobaba a quien impíamente afirmaba que los salvajes del Nuevo Mundo no tenían por qué trocar su religión por la nuestra, puesto que se habían servido muy útilmente de la suya durante largo tiempo. Y yo comprendía que, en esos errores, no debía haber más que el despecho de la doncella enamorada, dotada de muy ciertos encantos, ante el hombre que le impone una larga espera, sin otro motivo que la azarosa pretensión de hacer rápida fortuna en una empresa muy pregonada. Pero, aun comprendiendo esta verdad, me sentía profundamente herido por el desdén a mi valentía, la falta de consideración por una aventura que daría relumbre a mi apellido, lográndose, tal vez, que la noticia de alguna hazaña mía, la pacificación de alguna comarca, me valiera algún título otorgado por el rey, aunque para ello hubiera de perecer, por mi mano, algunos indios más o menos. Nada grande se hacía sin lucha, y en cuanto a nuestra santa fe, la letra con sangre entraba. Pero ahora eran celos los que se translucían en el feo cuadro que ella me trazaba de la isla de Santo Domingo, en la que haríamos escala, y que mi prometida, con expresiones adorablemente impropias, calificaba de paraíso de mujeres malditas. Era evidente que, a pesar de su pureza, sabía de qué clase eran las mujeres que solían embarcar para el Cabo Francés, en un muelle cercano,
bajo la vigilancia de corchetes, entre risotadas y palabrotas de los marineros. Alguien, una criada tal vez, podría haberle dicho que la salud del hombre no se aviene con ciertas abstinencias y vislumbraba, en un misterioso mundo de desnudeces edénicas, de calores enervantes, peligros mayores que los ofrecidos por inundaciones, tormentas y mordeduras de dragones de agua que pululaban en los ríos de América. Al fin empecé a irritarme ante una terca discusión que venía a sustituirse, en tales momentos, a la tierna despedida que yo hubiera apetecido. Comencé a renegar de la pusilanimidad de las mujeres, de su incapacidad de heroísmo, de sus filosofías de pañales y costureros, cuando sonaron fuertes albadonazos, anunciando el intempestivo regreso del padre. Salté por la ventana trasera sin que nadie, en el mercado, se percatara de mi escapada, pues los transeúntes, los pescaderos, los borrachos, ya numerosos a esta hora de la tarde, se habían aglomerado en torno a una mesa sobre la que a gritos hablaba alguien que en el instante tomé por un pregonero del elixir de Orvieto, pero que resultó ser un ermitaño que clamaba por la liberación de los santos lugares. Me encogí de hombros y seguí mi camino. Tiempo atrás había estado a punto de alistarme en la cruzada predicada por Fulco de Neuilly. En buena hora de fiebre maligna, curada, gracias a Dios y a los ungüentos de mi santa madre, me tuvo en cama, tiritando el día de la partida. Aquella empresa había terminado, como todos saben, en guerra de cristianos contra cristianos. Las cruzadas estaban desacreditadas. Además, yo tenía otras cosas en qué pensar. El viento se había aplacado. Todavía enojado por la tonta disputa de mi prometida, me afianzó al puerto para ver los navíos. Estaban todos arrimados en los muelles, lado a lado, con las escotillas abiertas, recibiendo millares de sacos de harina de trigo entre sus bordas pintadas de arlequín. Los regimientos de infantería subían lentamente por las pasarelas, en medio de los gritos de los estibadores, los silbatos de los contramaestres, las señales que rasgaban la bruma, promoviendo rotaciones de grúas. Sobre las cubiertas se amontonaban trastos informes, mecánicas amenazadoras, envueltas en telas impermeables. Un ala de aluminio giraba lentamente, a veces, por encima de una borda, antes de hundirse en la oscuridad de un sollado. Los caballos de los generales, colgando de chinchas, viajaban por sobre los techos de los almacenes, como corceles wagnerianos. Yo contemplaba los últimos preparativos desde lo alto de una pasarela de hierro, cuando de pronto tuve la angustiosa sensación de que faltaban pocas horas, apenas 13, para que yo también tuviese que acercarme a aquellos muelles, cargando con mis armas. Entonces pensé en la mujer, en los días de abstinencia que me esperaban, en la tristeza de morir sin haber dado mi placer, una vez más, al calor de otro cuerpo. Impaciente por llegar, enojado aún por no haber recibido un beso, siquiera, de mi prometida, me encaminé a grandes pasos hacia el hotel de las bailarinas. Christopher, muy borracho, se había encerrado ya con la suya. Mi amiga se me abrazó, riendo y llorando, afirmando que estaba orgullosa de mí, que lucía más guapo con el uniforme y que una cartomántica le había asegurado que nada me ocurriría en el gran desembarco. Varias veces me llamó héroe, como si tuviese una conciencia del duro contraste que ese halago establecía con las frases injustas de mi prometida. Salí a la azotea. Las luces se encendían ya en la ciudad, precisando en puntos luminosos las gigantescas geometrías de edificios. Abajo, en las calles, era un confuso hormigueo de cabezas y sombreros. No era posible, desde este alto piso, distinguir a las mujeres de los hombres en la neblina del atardecer. Y era, sin embargo, por la permanencia de ese pulular de seres desconocidos, que me encaminaría hacia las naves poco después del alba. Yo surcaría el océano tempestuoso de estos meses, arribaría a una orilla lejana bajo el acero y el fuego, para defender los principios de mi raza. Por última vez, una espada había sido arrojada sobre los mapas de Occidente, pero ahora acabaríamos para siempre con la nueva orden teutónica y entraríamos, victoriosos, en el tan esperado futuro del hombre reconciliado con el hombre. Mi amiga puso una mano trémula en mi cabeza, adivinando, tal vez, la magnanimidad de mi pensamiento. Estaba desnuda bajo los vuelos de su peinador entreabierto. 4. Cuando regresé a mi casa, con los pasos inseguros de quien ha pretendido burlar con el vino la fatiga del cuerpo ahito de holgarse sobre otro cuerpo, faltaban pocas horas para el alba. Tenía hambre y sueño, y estaba desasosegado al propio tiempo por las angustias de la partida próxima. Dispuse mis armas y correajes sobre un escabel y me dejé caer en el lecho. Noté entonces, con sobresalto, que alguien estaba acostado bajo la gruesa manta de lana, y ya iba a echar mano al cuchillo cuando me vi preso entre los brazos encendidos de fiebre, que buscaban mi cuello como brazos de náufrago,
mientras unas piernas indeciblemente suaves se trepaban por las mías. Mudo de asombro quedé al ver que la que de tal manera se había deslizado en el lecho era mi prometida. Entre sollozos me contó su fuga nocturna, las carreras temerosas de ladridos, el paso furtivo por la huerta de mi padre hasta alcanzar la ventana, y las impaciencias y los miedos de la espera. Después de la tonta disputa de la tarde, había pensado en los peligros y sufrimientos que me aguardaban, sintiendo esa impotencia de enderezar el destino azaroso del guerrero que se traduce, en tantas mujeres, por la entrega de sí mismas, como si ese sacrificio de la virginidad, tan guardada y custodiada, en el momento mismo de la partida, sin esperanzas de placer, dando el desgarre propio por el goce ajeno, tuviese un propiciatorio poder de ablación ritual. El contacto de un cuerpo puro, jamás palpado por manos de amante, tiene un frescor único y peculiar dentro de las crispaciones, una torpeza que sin embargo acierta, un cardón que intuye, se amolda y encuentra, por obscuro mandato, las actitudes que más estrechamente machiembran los miembros. Bajo el abrazo de mi prometida, cuyo tímido vellón parecía endurecerse sobre uno de mis muslos, crecía mi enojo por haber extenuado mi carne entre los tablazones de harto tiempo conocidas, con la absurda pretensión de hallar la quietud de días funestos con los excesos presentes. Y ahora que se me ofrecía el más codiciable consentimiento, me hallaba casi insensible bajo el cuerpo estremecido que se me impacientaba. No diré que mi juventud no fuera capaz de enderecerse una vez más aquella noche, ante la incitación de tal deleitosa novedad. Pero la idea de que era una virgen la que así se me entregaba, y que la carne intacta y cerrada exigía un lento y sostenido empeño por mi parte, se me impuso con el temor al acto fallido. Eché a mi prometida a un lado, besándola dulcemente en los hombros, y empecé a hablarle, con sinceridad en falsete, de lo inhábil que sería malograr júbilos nupciales en la premura de una partida, de su vergüenza al resultar empreñada, de la tristeza de los niños que crecerían sin un padre que le enseñase a sacar miel verde de los troncos huecos y a buscar pulpos debajo de las piedras. Ella me escuchaba, con sus grandes ojos claros encendidos en la noche, y yo advertía que, irritada por un despecho sacado de los trasmundos del instinto, despreciaba al varón que, en semejante oportunidad, invocara la razón y la cordura, en vez de rotularla y dejarla sobre el lecho, sangrante como un trofeo de caza, de pechos mordidos, sucia de zumos, pero hecha mujer en la derrota. En aquel momento bramaron las reses que iban a ser sacrificadas en las playas y sonaron las caracolas de los vigías. Mi prometida, con el desprecio pintado en el rostro, se levantó bruscamente, sin dejarse tocar, ocultando ahora, menos con gesto de pudor que con ademán de quien recupera algo que estuviera a punto de malbaratar, lo que de súbito estaba encendiendo mi codicia. Antes de que pudiera alcanzarla, saltó por la ventana. La vi alejarse a todo correr por entre olivos, y comprendí en aquel instante que más fácil me sería entrar sin un rasguño en la ciudad de Troya que recuperar a la persona perdida. Cuando bajé hacia las naves, acompañando de mis padres, mi orgullo de guerrero había sido desplazado en mi ánimo por una intolerable sensación de hastío, de vacío interior, de descontento de mí mismo. Y cuando los timuneles hubieron alejado las naves de las playas con sus fuertes pértigas, y se enderezaron los mástiles entre las filas de remeros, supe que habían terminado las horas de alardes, de excesos, de regalos, que preceden las partidas de soldados hacia los campos de batalla. Había pasado el tiempo de las guirnaldas, las coronas de laurel, el vino en cada casa, las envidias de los canijos y el favor de las mujeres. Ahora serían las dianas, el lodo, el pan llovido, las arrogancias de los jefes, la sangre derramada por error, la gangrena que huele a almíbares infectos. No estaba tan seguro ya de que mi valor acaeciera la grandeza y la dicha de caicenos de largas cabelleras. Un soldado viejo que iba a la guerra por oficio, sin más entusiasmo que el trasquilador de ovejas que caminaba hacia el establo, andaba contando ya, a quien quisiera escucharlo, que Helena de Esparta vivía muy gustosa en Troya, y que cuando se refusilaba en el lecho de Paris sus estertores de gozo encendían las mejillas de las vírgenes que moraban en el palacio de Príamo. Se decía que toda la historia del doloroso cautiverio de la hija de Leda, ofendida y humillada por los troyanos, era mera propaganda de guerra, alentada por Agamenón con el asentimiento de Menelao. En realidad, detrás de la empresa que se escudaba con tan elevados propósitos, había muchos negocios que en nada beneficiarían a los combatientes. Se trataba, sobre todo, afirmaba el viejo soldado, de vender más alfarería, más telas, más vasos con escenas de carreras de carros, y de abrirse nuevos caminos hacia las gentes asiáticas, amantes de trueques, acabándose de una vez con la competencia troyana. La nave, demasiado cargada de harina y de hombres, bogaba despacio. Contemplé largamente las casas de mi pueblo,
a las que el sol daba de frente. Tenía ganas de llorar. Me quité el casco y oculté mis ojos tras los crines enhiestas de la cimera que tanto trabajo me hubiera costado redondear. A semejanza de las cimeras magníficas de quien podían encargar sus equipos de guerra a los artesanos de gran estilo y que, por cierto, viajaban en la nave más velera y de mayor eslora.